¿Qué tal? Buenos días. Estamos de nueva cuenta, como todos los domingos, predicando a Jesucristo, tal y como se nos ordenó. Que no nos prediquemos a nosotros mismos, sino que prediquemos a nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana de domingo, bastante fría, son las 12 del día y apenas se empieza a sentir un poco agradable el clima. Pero bueno, sabemos que esto es un asunto de las estaciones, estamos en otoño, por lo tanto pues es normal que se sienta esta temperatura. Bien, quiero leerles primero el mensaje del día de hoy. Lleva por título: el regalo de Dios es para quienes se arrepienten. Ahora, fíjense bien, Dios nos ha regalado muchas cosas. Nos ha regalado lo mejor de Él, que fue a su Hijo, a su único Hijo nos lo regaló. Y nos ha regalado muchas otras cosas. Pero hoy vamos a hablar de un regalo no menos importante. Y bueno, no me voy a adelantar, sino que ustedes mismos quiero que lo vayan descubriendo conforme yo voy leyendo cada uno de los versículos. He tomado muchos versículos porque la Biblia por sí sola se explica mucho mejor de lo que yo pueda hacer. Entonces voy a ir yéndome de Primera de Pedro hacia los Hechos, y de los Hechos me voy a ir a Romanos, y voy a estar así principalmente con los Evangelios, o con el Evangelio según los diferentes autores. Entonces, primeramente quiero decirles qué quiere decir arrepentimiento. Para nuestro Señor Jesucristo es de suma importancia que nosotros nos arrepintamos si es que estamos haciendo las cosas de manera incorrecta, si es que estamos haciendo las cosas de acuerdo a nuestra propia prudencia, si es que estamos haciendo las cosas de acuerdo a nuestras fuerzas. Entonces, arrepentirse en primera circunstancia, si nosotros nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, la Real Academia de la Lengua Española, nos vamos a encontrar con que arrepentirse significa cambiar de opinión. También puede ser cambiar de rumbo, cambiar de dirección. Sin embargo, en la Biblia hay muchos conceptos, hay muchas formas de ver el arrepentimiento. Yo he tomado esta que está en Hechos 3:19. La voy a leer en Reina Valera 1960 y dice así que arrepentíos y convertíos. Son dos acciones que nos llevan a un punto crucial y vamos a ver cuál es este. Para que sean borrados vuestros pecados. ¡Wow! Tenemos un pecado, y pecado, la palabra pecado quiere decir lo que nos aparta de Dios. Entonces, si nosotros verdaderamente nos arrepentimos, es decir, si ya no frecuentamos ese lugar del pecado que nos está alejando de Dios, significa que ya nos hemos arrepentido. Es muy común escuchar las filosofías de los hombres o los pensamientos de los grandes pensadores que ha tenido la humanidad, donde dice que si yo volviera a vivir mi vida, yo no me arrepentiría de nada. Eso se me hace que está completamente ajeno a lo que Dios nos está tratando de enseñar y por donde Él está tratando de llevarnos. Fíjense que les platico de una forma rápida. Seguramente algunos han escuchado que yo les he dicho que yo fui un niño que creció sin el cobijo ni la cobertura de su padre biológico. Para mí fue difícil, ciertamente tuve dos hermanos varones, uno que me llevaba 8 años y otro 16. Sin embargo, el de 8 años lo tuve muy cerca los primeros años de mi vida, pero en un determinado tiempo tuvo que irse a hacer preparatoria y universidad
en un internado, en la escuela de Chapingo. Entonces, rápidamente tuve otra separación importante de un varón en mi vida. Mi hermano mayor de 16 años me dio maravillosamente bien, me dio los primeros rudimentos, me corrigió, pero hasta los 14 años, porque después de eso él se casó. Entonces, a partir de los 14 años, en plena adolescencia, tuve que empezar a caminar solo, a conocer, a tener traspieces, tropiezos y una serie de cosas que fueron forjando mi carácter, mi vida, y muchos de ellos fueron ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error. Ver cómo los demás papás guiaban a sus hijos y tratar de aprender un poco. No es fácil, no es fácil vivir sin la cobertura de un padre biológico. Sin embargo, quiero decirte que yo no pienso de la misma manera que este filósofo al que aludía sus palabras hace un momento, que decía, si volviera a vivir mi vida, la viviría igual. No me arrepiento absolutamente nada. Yo sí. Si yo viviera nuevamente mi vida, cosa que sé que no va a ocurrir, pero en el supuesto caso que así fuera, yo me acercaría y tendría un mentor cristiano. Me acercaría a una iglesia cristiana y le pediría a uno de los líderes o al pastor que fuera mi mentor para que yo no tuviera esos desvíos. Entonces, arrepentirse significa justamente eso, cambiar de dirección, irte persiguiendo a Dios. Voy a leer la segunda parte de este versículo donde dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¡Wow! Esto está muy poderoso, porque arrepentirse precisamente quiere decir dirigirse de regreso hacia donde está el Señor. Cuando tú vienes otra vez de regreso y te encuentras con Dios, y esto lo dice en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. Esa es la idea. Tú te vas equivocadamente por los caminos que pensaste que eran los adecuados, porque eso te lo dictó tu corazón, un corazón que no conocía previamente a Dios. Y te fuiste y pensaste que la fama y la fortuna era lo mejor para tu vida, y de repente, como el hijo pródigo, te encuentras comiendo algarrobas con los cerdos y dices, cualquiera de los siervos de mi padre come mejor que yo. Entonces es el momento de arrepentirse y regresar a tu padre. En el caso del hijo pródigo regresó a su padre biológico, pero yo te invito a que tú analices qué te está distrayendo, qué te está desviando del camino, qué te está alejando de Dios y que vuelvas a Él. Ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean perdonados. ¡Wow! Gloria a Dios. Esto dejamos entonces ya como en un marco teórico, como en un contexto, la palabra arrepentirse. Muchas veces cuando nosotros nos equivocamos pedimos perdón, nos disculpamos, pero seguimos en nuestra acción equivocada. Y verdaderamente para lograr estar cerca de Dios, para lograr estar en Cristo, es necesario arrepentirnos, es decir, cambiar de rumbo, cambiar de mentalidad, y nosotros entonces podamos de nueva cuenta estar bajo el cobijo, bajo el abrigo de nuestro Padre. Y quiero leerles en esta parte del libro de Hechos, escrito por el apóstol Lucas, que no nos queda absolutamente ninguna duda que fue él, porque en el primer capítulo, en el primer versículo, se dirige a Teófilo diciéndole, oh Teófilo, en mi primer tratado. En su primer tratado fue el Evangelio según Lucas. Entonces aquí nos queda clarísimo que el libro de Hechos fue escrito por Lucas, y lo más importante de este libro de Hechos es que nos queda como una conexión muy inteligente, muy veraz, muy atinada, muy oportuna entre los 4 evangelios,
y el libro de Romanos. Si no, imagínate que no tuviéramos este libro de los Hechos, sería un brinco de donde termina el último versículo del Evangelio según Juan, a ver a Pablo en Roma, como que no sabríamos exactamente qué fue lo que sucedió. Sin embargo, esto nos sirve como un puente para saber cómo el Evangelio fue llevado a Roma. Entonces, fíjense que aquí está cenando nuestro Señor Jesucristo con los apóstoles, y en el versículo 4 dice, una vez más, una vez mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. A mí esto me parece poderoso, porque el papá de Jesús les prometió a los discípulos que caminaban con él un regalo. Pero les dijo una condición, pero no se vayan de Jerusalén, no se vayan de esta ciudad para que puedan recibir ese regalo, esa promesa. De hecho, en la versión Reina Valera dice la promesa de Dios. Entonces, bueno, aquí yo no sé si ya los tengo con un poco de expectativa o ya muchos de ustedes dicen, yo ya sé cuál es ese regalo. Bien, yo no quiero, así como cuando dicen los jóvenes que damos spoilers en las películas, que damos una pista y ya después los jóvenes dicen, ya me contaste el final. No, yo los voy a mantener en este pequeño suspenso para saber de qué tipo de regalo se trata, porque además hay una condición. Arrepiéntanse para que yo les dé el regalo. Entonces vamos a ver, esto está bien poderoso. Entonces vemos que ahora en Lucas 24 estamos en el libro de Hechos. Ahora nos vamos a regresar a Lucas 24 versículos 47 y 49. Y dice, también se escribió que este mensaje se proclamaría con autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Antes de leer el mensaje, porque quiero hacer mucho énfasis cuál es el mensaje, quiero decirles que aquí como que se están entrelazando los dos versículos de una manera muy poderosa, porque le dice, una vez mientras comía con ellos les ordenó, no se vayan de Jerusalén. Esto en Hechos 1:4, pero vemos aquí en Lucas 24:47 que nuevamente les dice, este mensaje se escuchará a todas las naciones comenzando en Jerusalén. Y el mensaje es este, amados, lo voy a decir con énfasis. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepienten. ¿Te das cuenta cómo todo ahorita se está agarrando como si fuera un rompecabezas y vamos uniendo todas las piezas? Perdón de pecados, arrepentimiento. ¡Wow! Entonces es algo que nos conviene visualizar desde ya, arrepentirnos de nuestros pecados para que estos sean perdonados. Dice, ustedes son testigos de todas estas cosas. Ahora, enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Entonces, ya sabemos qué clase de regalo estaba prometido. El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. Quiero decirles algo que es bien poderoso y quiero que ustedes traten de imaginarlo, traten de remontarse a estos lugares. En el Antiguo Testamento hablaban los profetas cuando el Espíritu Santo descendía sobre ellos y hablaban con poder el mensaje de Dios y exhortaban al pueblo. Una vez que se terminaba la instrucción de Dios, regresaba el Espíritu a él. Es decir, el Espíritu no estaba en ellos de una manera permanente. Sin embargo, eran unos cuantos los favorecidos, los profetas, es decir, Daniel, Ezequiel, Joel, Jonás, muchos de los profetas, o de hecho todos los profetas en algún tiempo tuvieron al Espíritu Santo. Algunos de ellos
a los que llaman los profetas mayores, cuya obra es mayor y por eso reciben este nombre, pues fue más tiempo. Otros eran profetas menores, que su obra fue más breve. Por eso es que está dividido el libro de los profetas en mayores y en menores, por el tamaño de la obra y el tiempo en el que estuvo el Espíritu Santo presente en ellos. Ahora, fíjense bien, la instrucción es dada: no se vayan de Jerusalén. Ahora vamos a ver qué es lo que dice el capítulo 1 de Hechos en el versículo 8. Dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Eso a mí me llena de emoción porque se trata de testificar todo lo que aprendieron durante esos 3 años que caminaron junto a Jesús, sus discípulos. Y entonces ellos iban a testificar que todas las obras que estarían escritas en algún momento en la Biblia, en el Nuevo Testamento, fueron ciertas. Eso es ser testigo, dar una verdad y decir: yo testifico, yo lo vi, yo lo puedo establecer porque así fue. Pero también testificar significa que con mis obras se vea el reflejo del trabajo que tuve con el Maestro. Y eso es algo muy poderoso, amado. Entonces, fíjate bien, te lo voy a volver a leer porque es poderoso. Dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Es decir, hay que extender la iglesia no nada más en Jerusalén, sino también en Judea y también en Samaria y hasta los lugares más recónditos de esta tierra. Esa es la instrucción que les fue dado, pero no por su cuenta, no por sus fuerzas, no en su prudencia, sino hasta que llegara el Espíritu Santo, descendiera sobre ellos, que les daría un poder para poder llevar ese mensaje poderoso y con autoridad, que es que el que se arrepienta recibirá el perdón de los pecados. Y además que vivirá una vida eterna conjuntamente con Dios, sentado conjuntamente con Cristo en los lugares celestiales. Amado, esto se está poniendo bien poderoso. Ahora, quiero decirte que cuando pasamos, este es el último versículo de Hechos, el 8, pero cuando nosotros, no es el 8, sino todavía faltan más, pero cuando pasamos al 2, nosotros vemos cómo ellos reciben finalmente al Espíritu Santo. Estaban todos ellos reunidos y recibieron entonces al Espíritu Santo. Fue entonces que, como se había congregado una gran cantidad de personas, porque coincidía con una fiesta y venía gente de todas partes a Jerusalén, y entonces los vio y empezó a ver que estaban hablando en diferentes lenguas, y muchos de ellos dijeron: bueno, pero ¿cómo esta persona puede hablar en mi lengua natal? O sea, viajeros que habían llegado a ese lugar con motivo de la fiesta. Y entonces muchos de ellos, escépticos, dijeron: lo que pasa es que están briagos, lo que pasa es que han bebido demasiado mosto. Y entonces Pedro, que tenía un carácter recio, que tenía una formación de pescador y que era pues de una conducta pues imperiosa, no nada noble, nada caballeroso, sino muy directo con su decir, se paró y entonces empezó a exhortar a todos y les empezó a dar el primer mensaje que se tiene registrada en nuestra Biblia, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, donde les empieza a decir y los confronta a todos ellos con una voz poderosa, con mucha autoridad. Dice: ustedes no lo recibieron, porque a lo suyo vino y ustedes no lo recibieron, más aún no lo reconocieron como el Mesías, más aún lo llevaron a juicio y tuvieron que
que crucificarlo y después lo dieron por muerto y les empezó a hablar de una manera muy, muy poderosa. Y en este mismo capítulo dice Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse. Imagínate, tenía allá una cantidad impresionante, se calculan que eran 3,000 o más personas, y le dice, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Y la sorpresa fue que ese día 3,000 almitas recibieron al Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Por qué razón recibieron al Espíritu Santo? Porque se arrepintieron. Porque cuando tú escuchas el mensaje de Dios, cuando tú escuchas el mensaje con autoridad, entonces vienen a tu mente todos tus recuerdos, vienen a tu mente los pecados, es decir, todo aquello que te está separando de Dios, y pones un hasta aquí y dices, basta, no puedo seguir con esta vida. Entonces tú te arrepientes y tomas esa nueva dirección, ese cambio de dirección, y entonces es cuando viene el perdón de los pecados. En ese momento opera, y en ese momento es cuando tú empiezas a caminar con Cristo. Pedro en ese momento estaba apasionado, pero estaba tocado con el poder del Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo el que estaba hablando en ese momento. Ahora, amado, fíjate bien lo que dice en Romanos 8:1. En Romanos 8:1, que es el libro inmediato después de Hechos, dice, ahora pues, ninguna condenación. ¿Qué es lo que te condena? Los pecados. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Entonces, fíjate cómo todo comienza con el arrepentimiento, después sobreviene el perdón de los pecados, después sobreviene que el Espíritu Santo está contigo. Recibes al Espíritu Santo. Eso que en el Antiguo Testamento solo ciertas personas gozaban del Espíritu Santo momentáneamente, hoy tú lo puedes tener de tiempo completo. Aleluya, gloria a Dios. El Espíritu Santo solamente hacía visitaciones a los profetas. Pero en nuestro caso, el Espíritu nos lo regaló Dios, porque Jesús intercedió a su Padre para que nos fuera regalado. Quiero leerte 1 Juan 3:24. Si has tenido oportunidad de checar, hemos revisado a Lucas, hemos revisado a Pedro, ahora vamos a leer otra vez a Juan. Dice, los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él. Entonces, fíjate, primera parte, si hay algo que me está alejando de Dios, tengo que cambiar de rumbo, tengo que cambiar de dirección para nuevamente estar con Él. Si yo todavía no he estado con Él, entonces pídele a alguien que te haga favor de decirte cómo puedes conocer a Jesús, cómo puedes conocer a Dios. Cualquier persona que está en una iglesia cristiana te puede decir cómo, mediante una oración, que al final te voy a decir cómo es. Si te interesa, si ya estás hasta el tope de vivir tu vida de una manera profana, de una manera que no te está edificando, de una manera que sientes que estás violentando los mandamientos de Dios, que sientes que estás molestando a otras personas por tu forma de vivir, dile, Dios, yo ya no quiero esto, yo ya quiero vivir conforme a ti. Entonces, cuando tú te hayas arrepentido, el perdón de los pecados va a venir, porque Dios te va a acoger como su hijo en ese mismo instante.
Entonces dice, te lo vuelvo a leer, los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él y Él permanece en comunión con ellos y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. En 2 Corintios 5:17 es un versículo muy conocido que dice, de modo que, te la voy a leer textualmente para que no nos vayamos a equivocar. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Te das cuenta, amado, cómo es tan congruente la Biblia? ¿Cómo podemos irnos a un libro de la Biblia y a otro libro y a otro libro y podemos ver que todos están amarrados porque es la palabra de Dios? Porque como dice la palabra de Dios en Timoteo 3:16, dice que toda la palabra, que toda la escritura fue inspirada por Dios. Toda. Por eso es que tú lees una parte del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, y vas a ver que toda es la misma verdad. Fíjate cómo todo te dice que si estás en Cristo, hay remisión de pecados. Te dice que para estar en Cristo necesitas que tus pecados hayan sido olvidados, hayan sido desechados. Pero te dice que para que esto suceda, tiene que ser mediante el arrepentimiento. ¿Ok? Vamos bien hasta esta parte, ¿verdad? Ahora nos vamos a 1 de Juan 4, 12 y 13. Dice, nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros. Otra vez, nosotros nos posicionamos en Cristo. Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Y Dios nos ha dado a su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Amado, 1 de Juan 4, 12, 13. Este mensaje está poderoso, amado. Y te voy a leer Romanos 8, 11. De hecho, si tienes oportunidad, te recomiendo mucho que leas este capítulo de Romanos, desde el 1 en adelante. Te voy a leer esta porción, capítulo 8, versículo 11. Dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de entre los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Aquí hay algo como que no nos checó ahorita, ¿verdad? Dice, Él dará vida a sus cuerpos mortales. Si nosotros le revisamos en Efesios 2, empezamos a leer la palabra, dice que antes estábamos muertos por nuestros delitos y transgresiones. Pero aquí hay algo que es muy importante. Nosotros somos seres tripartitas, nosotros tenemos un cuerpo, nosotros tenemos un alma y tenemos un espíritu. Tenemos un espíritu biológico, un espíritu con el que nacemos y ese espíritu se llama bios. Pero al espíritu que se estaba refiriendo Jesús cuando dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestras transgresiones, es el espíritu Zoe. Y ese espíritu Zoe corresponde a nuestra nueva vida espiritual, la que actualmente tenemos porque tenemos al Espíritu que vive con nosotros. Y ese Espíritu Santo fue el que vino a darle vida a nuestro propio espíritu que vivía antes muerto. Por eso dice aquí esta parte, dice, y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales
mediante el mismo Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Zoe. Si yo pudiera leerlo cambiando las palabras, yo diría: Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el Espíritu Zoe, el Espíritu de vida, el Espíritu que vivificará a tu espíritu tan pronto tú te arrepientas, tan pronto tú regreses de nuevo con tu Creador, tan pronto como tú estés posicionado en Él, para que tú puedas decir: en Cristo, estoy en Cristo, y para que puedas decir: soy una nueva criatura en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Amén. Porque si tú eres guiado por el espíritu de la carne, pues entonces eres de la carne. Entonces vas a hacer las cosas que la carne te dice que hagan. Y generalmente las cosas que te dice tu carne que hagas son las que causan placer a tu cuerpo, a tu persona, pero ¿qué crees? Que te van alejando de Dios. Y es entonces que te tienes que hacer un alto en el camino, darte cuenta de todo esto y regresarte. Y ese regreso se llama arrepentimiento. Y con el arrepentimiento, te repito, viene el perdón de los pecados. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios, y entonces nosotros podamos declarar: Abba, Padre. Que nosotros entonces finalmente llegamos al regazo de nuestro Creador y podemos estar permitiendo que Él nos abrace, y nosotros podemos voltear a verlo y decir: gracias, papito. Gracias, papito, que me rescataste. Gracias, porque yo había estado muy alejado de ti, había estado muy separado de ti, y como en un reguilete, como en un torbellino, yo me iba alejando más y más y más y más y más de ti. Padre, yo quiero hacer una oración esta mañana. Quiero decirte, Dios, que me permitas tener la fuerza para reconocer mis pecados, para que me traigas a la memoria cada uno de los pecados, cada una de las cosas que me han alejado de ti, y no en estos tiempos, Padre, sino en todo lo que tengo de vida. Por favor, permíteme, muéstramelos, por favor, porque hoy me quiero arrepentir. Padre, yo te pido por todos tus hijos, por todo tu pueblo que están viendo esta transmisión, que escuche su oración, para que ellos puedan encontrar sus pecados, para que ellos puedan arrepentirse, para que ellos puedan regresar a ti, mi Dios, y para que ellos se reposicionen y estén otra vez en Cristo Jesús. Porque así como tú mandaste a Cristo a reconciliarnos contigo, mi Dios, así nosotros aceptamos ese ministerio de reconciliación, para que nosotros podamos llevar las buenas nuevas a todas aquellas personas que aún no te conocen. Danos el carácter, danos el poder y la fuerza, mi Dios. El poder ya lo tenemos, pero solamente permítenos ser guiados por ese Espíritu Santo. Muchas gracias, mi Dios. Muchas gracias por este regalo tan precioso y a un costo tan bajo, que es arrepentirse. Te damos muchas gracias, mi Dios, y te recomiendo que no dejes de ver los mensajes, que no te alejes, por el contrario, reposiciónate, y que el Señor Jesús haga resplandecer su rostro en cada uno de ustedes y los guíe por sendas de paz y de justicia. Dios te bendiga.